Buenas tardes y muchas gracias, como siempre, por la asistencia. Hoy vamos a tener una charla que, en cierto modo, va a ser la continuación de la que vimos el mes pasado. Digo la continuación, pero no una segunda parte, ¿no? Porque cada charla es independiente la una de la otra, pero sí es verdad que hay un hilo de continuidad entre las dos. Y el hilo de continuidad está dado por la realidad de que existe una vocación espiritual para el pueblo judío. Si recordáis, los que estuvisteis en la conferencia del mes anterior, el título era precisamente la vocación espiritual del pueblo judío versus sionismo. Entonces el argumento era la radical incompatibilidad entre lo que hemos llamado la vocación espiritual del pueblo judío, sobre la que nos vamos a extender hoy también, y el proyecto sionista, que consiste o que tenía dos objetivos. El primero, crear una conciencia nacional judía que diera lugar a un Estado judío, y el segundo objetivo era apropiarse, porque esa es la palabra que hay que utilizar, apropiarse de un territorio donde establecer el Estado judío. Y frente a eso está lo que podemos llamar con toda propiedad la vocación espiritual del pueblo judío, que se expresa de una manera clara, contundente, en el capítulo 19 del segundo libro de la Torá. La Torá ya sabéis que es lo mismo que el Pentateuco. El segundo libro de la Torá es el Éxodo. Entonces en 19:6 hay un versículo que lo voy a decir en su original hebreo y lo voy traduciendo sobre la marcha, que dice: Veatem tiryu li. Veatem significa y vosotros. Veatem y vosotros. Tiryu, seréis, li, para mí. Veatem tiryu li. Vosotros seréis para mí. Mamlechet kohanim, que es un reino de sacerdotes. Mamlechet kohanim. Vegoi kadosh. Y una nación santa. O sea, más claro imposible, ¿no? La vocación espiritual, lo que esa voz que le habla, que está velada, porque dice Veatem. ¿Quiénes son Atem? Vosotros, pues son los Bené Israel, los hijos de Israel, que han salido de Egipto de la mano de Moisés. Veatem tiryu li, y seréis para mí. ¿Quién es li? Bueno, ese li no es otro que esa palabra, supuestamente el nombre del Dios universal, que algunos llaman Yahvé, otros Jehová. Un judío nunca diría ni una cosa ni la otra, diría Hashem, el nombre, o diría Adonai. Es igual. Lo que esas cuatro letras representan, que hoy vamos a tener ocasión de analizarlas en profundidad, es una fuente espiritual de la que emana una influencia espiritual. Por ahora vamos a dejarlo así, ¿no? Esas cuatro letras representan una fuente espiritual que actúa sobre personas o sobre grupos. ¿Y actúa cómo? Pues mediante una influencia de naturaleza espiritual. Bueno, pues está muy clara la vocación en qué consiste, ¿no? Que ese pueblo o esos Bené Israel se conviertan en una nación santa y en un reino de sacerdotes. Y, por supuesto, lo que nació de manera oficial, formal e institucional el 15 de mayo del año 1948, pues es lo más opuesto que se pueda uno imaginar a un reino de sacerdotes y a una nación santa. Bueno, y el hilo de continuidad, como os decía al principio, es precisamente la vocación espiritual del pueblo judío, que es de lo que vamos a hablar hoy, de tal manera que se va a repetir el mismo esquema de enfrentamiento que vimos el mes pasado. En un caso era el proyecto sionista incompatible con la vocación espiritual del pueblo judío, pero hoy va a ser algo diferente, aunque entra también en juego la vocación espiritual del pueblo judío. Pero el antagonista de esta vocación espiritual es la vocación material del pueblo judío, ¿no? O sea que el conflicto que se va a plantear en la historia de Babel, que yo creo que todos habéis oído hablar, por lo menos sobre ella, no sé si la habéis leído, son nada más que 9 versículos del capítulo número 11 del libro del Génesis, donde se habla de la historia de Babel, que es uno de los pasajes de la Biblia más populares, pero al mismo tiempo peor entendidos o mal entendidos y peor explicados, ¿no? Entonces ya os adelanto que el conflicto va a estar planteado dentro del propio pueblo judío, entre por una parte la vocación espiritual y su vocación material. Todo eso lo iremos viendo con más detalle ya hacia el final de la charla.
Bueno, entonces, hablando de vocación, la palabra vocación, pues, tiene que ver con una llamada, ¿no? Con una llamada interior que me invita o que nos invita a hacer algo. Por lo tanto, se relaciona con la palabra voz, ¿no? Vocación tiene que ver con la voz. Y tiene que ver con la magia. Entonces vamos a hablar un poquito de magia. ¿Qué es la magia? Magia es una palabra que, así, para definirla de manera muy concisa, se podría decir que es la capacidad que alguien tiene para objetivar un ente subjetivo, para hacer objetivo lo subjetivo. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo magia. Todos vosotros hacéis magia. ¿Cuándo? Cuando habláis. El acto de hablar y también el acto de pensar es un acto de magia. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, estamos objetivando un pensamiento o una sucesión de pensamientos, ¿no? Yo ahora mismo tengo en mi cabeza, digámoslo así, pues una serie de ideas, de temas que las voy concatenando de una manera lógica y a eso le voy dando una naturaleza objetiva, que no es la audición que cada uno de vosotros tenéis de lo que yo digo. ¿Qué es lo que objetiva mi discurso oral? Pues unas ondas de presión que se propagan por la atmósfera, o sea, por el aire de esta sala, y que llega a cada uno de vuestros sistemas auditivos, los cuales traducen ese sistema de ondas de presión en la experiencia de oír. O sea, la experiencia que todos estáis teniendo de oírme a mí es una experiencia subjetiva de cada uno de vosotros. Por lo tanto, cuando yo digo que estoy haciendo magia al hablar, lo que estoy objetivando son mis pensamientos y la manifestación objetiva de mis pensamientos es unas ondas de sonido, ondas de presión, se dice así, que se propagan por el espacio hasta llegar a cada uno de vuestros sistemas auditivos. Eso es magia, pero es una magia natural. De hecho, los animales hacen magia también a su manera, porque todos los animales tienen sistemas de comunicación entre ellos, absolutamente todos. A diferencia del segundo reino, que es un reino mudo y estático, ¿no? El reino vegetal no genera sonidos y es estático porque está arraigado al suelo, ¿no? Lo característico de los vegetales es que tengan raíces que les sujeten al suelo, pero no tienen motricidad propia y no generan sonidos propios. Cuando pasamos del segundo al tercer reino, nos encontramos con seres vivos que se mueven en un territorio y emiten sonidos. Todos los animales emiten sonidos, pero no hablan. Vamos a reservar el término hablar a los sonidos que emitimos los humanos. Los animales se comunican entre sí y dan información a otros congéneres que entienden los sonidos que ellos emiten. Cuando un perro ladra, todos los perros que hay en su entorno entienden perfectamente qué está diciendo, entre comillas, ese perro que ladra, ¿no? O cuando un león ruge, lo mismo con todos los leones que escuchan ese rugido. Y lo mismo con el trompeteo de un elefante o con el berrido de un ciervo, ¿no? Que es como se llaman a los sonidos o a los sistemas de comunicación que tienen todos estos animales. Pero eso es una magia natural, una magia natural. Cuando pasamos de lenguas profanas, como la lengua en la que yo me estoy expresando, el español, y todas las demás, o todas son lenguas profanas, pasamos a lenguas sagradas, como por ejemplo el hebreo, que es donde nos vamos a centrar hoy. Entonces, el efecto y el poder mágico de una lengua sagrada es completamente distinto. Tiene efectos que no tienen las lenguas profanas y pueden ser utilizadas, esa magia añadida o incorporada en las lenguas sagradas puede ser utilizada para provocar eventos o para dar lugar a formas o para interferir en otros eventos o interferir con otras formas. Es decir, puede ser utilizada con un propósito que vamos a decir maligno, contrario al plan divino. Luego voy a explicar brevemente qué podemos entender por plan divino. O puede ser utilizada esa práctica mágica asociada a una lengua sagrada para elaborar propósitos o producir eventos contrarios al plan divino. Pero ¿qué es eso de plan divino y qué es algo contrario al plan divino? Sobre esto no me voy a extender mucho, pero voy a dar unas ideas como muy concisas, ¿no? Y muy sintéticas. Por plan divino se puede entender la liberación del género humano de las limitaciones que le imponen la triple sustancia mental, emocional, física, a través de las cuales nosotros nos expresamos.
Todos nosotros, como unidades de conciencia, nos expresamos a través de 3 vehículos, que son el vehículo mental, un campo de energía de naturaleza mental, el vehículo emocional, lo mismo, pero energía de naturaleza emocional, y luego un vehículo de enlace hecho de sustancia física no visible, la podemos llamar, siguiendo la terminología clásica, la sustancia etérea, que se conecta con la sustancia más densa de este cuerpo, que es el único que debemos a nuestros progenitores biológicos. Entonces, el plan divino consiste en liberar progresivamente, mediante la ley de los renacimientos sucesivos, a todo el género humano de las limitaciones que le imponen las 3 sustancias a través de las cuales forzosamente se tiene que manifestar. Eso es una manera, entre otras varias que se pueden decir, de qué es eso del plan divino. Y por lo tanto, ¿qué es el plan contrario al plan divino? Bueno, pues todo intento de mantener al género humano confinado indefinidamente en esos 3 mundos en los cuales se desarrollan nuestras vidas, como personalidades, como máscaras conscientes de nuestra alma. Esos 3 mundos lo llamamos, siempre en la terminología tradicional, el mundo mental, o plano mental, el mundo astral, el plano de las emociones, y luego el mundo físico en sus 2 regiones, ¿no? La región más sutil, que es imperceptible para nuestros sentidos, lo llamamos la región etérea del plano físico, y luego la región más densa. Eso es una manera muy sencilla, muy condensada de decir qué es el plan divino y qué es el plan que se opone al plan divino. Entonces, voy a hacer, porque mejor que cualquier discurso oral que yo me pudiera marcar ahora, lo mejor es hacer ejemplos prácticos de cómo funciona la magia, sobre todo la magia asociada a la lengua hebrea. Y vamos a empezar por la palabra voz, ¿no? Voz en hebreo se dice así, se escribe así. Esto se pronuncia kol, ¿no? Yo, como siempre que hago cuando escribo letras o frases o palabras hebreas, yo doy por sentado que la inmensa mayoría de los aquí presentes no conocéis el hebreo. Por eso digo que es cada cosa que estoy escribiendo. Esta letra se llama Kof, tiene sonido de K. Esta letra se llama Vav. Aquí no juega ningún papel fonético, simplemente una letra auxiliar para dar lugar al sonido vocálico de la O, ¿no? Que se representa por este puntito encima de la Vav. Y luego esta letra se llama Lamed, da lugar al sonido consonántico de la L. Entonces, esto es Kol. Lo podemos transcribir de esta manera. Bueno, pues como sabéis, el hebreo tiene la particularidad de que todas las letras tienen un valor numérico. Por lo tanto, todas las palabras tienen un valor numérico. Y el valor numérico de esta palabra es 136. Y vais a ver cómo el mero hecho de pronunciar la palabra voz, kol, está transmitiendo una información y un mensaje de interiorización. ¿Cómo? Pues precisamente debido al número asociado a esa palabra. Cada número da lugar a toda una familia de palabras o frases hebreas. Todas ellas tienen en común que su valor numérico es exactamente el mismo. Entonces, lo único que hay que hacer es buscar y encontrar entre toda esa familia de palabras o de frases una palabra o una frase, a veces, que me aclare o que me arroje luz sobre el misterio implícito en la palabra kol. Entonces, la frase que más arroja luz sobre esa palabra es, le voy a escribir y luego la explico. Bueno, a medida que lo escribo, la voy pronunciando. Lej, el, jalef, Haehad. Bueno, voy a escribir las letras más pequeñas para que me quepa. Lej, el Jalef, Haehad. A ver, Lej. Este es el imperativo del verbo halaj, que significa camina. Lej es un imperativo, una orden, camina. Pero camina con arreglo a las reglas del caminante. No es un caminar arbitrario y caótico, sino un caminar ajustado a las reglas del caminante. Lej, él. Esto significa direccionalidad. Camina hacia. ¿Hacia dónde? Halef, hacia el corazón. Halef, esta es el artículo y estas 2 letras, Lev, significan el corazón. Lej, el Halef, camina hacia el corazón del uno.
Lej el Jalef Haejad. Fijaos la carga de información tan interesante que tiene simplemente la palabra voz, kol. Camina hacia el corazón del uno. ¿Qué es el corazón? El corazón es otra palabra para el alma. ¿Y qué es el uno? Es otra palabra para designar la fuente de la que el alma procede. En Kabbalah al alma la llamamos Neshama, al alma influyente. Y a la fuente de la cual el alma procede la llamamos Yehida. La podemos traducir como la unidad. Entonces, en esta frase está contenido todo el programa evolutivo al que los seres humanos nos tenemos que ajustar. Camina. ¿Quién es el receptor de esa orden? Pues lo que llamamos el alma encarnada, la nefesh, es decir, la personalidad a través de la cual el alma se manifiesta, camina. ¿Hacia dónde? Pues hacia su propia fuente, que aquí está representada por la palabra corazón. Lej el Jalef, camina hacia el corazón. ¿El corazón de quién? Del uno. ¿El uno quién es? La fuente de la que procede el alma. O sea, fijaos que en la propia palabra kol, ¿no?, está contenido todo el programa evolutivo al que todos los seres humanos nos tenemos que ajustar. Caminar primero hacia el alma y una vez que nos hayamos identificado con el alma, seguir caminando hacia la fuente de la cual el alma procede. Bueno, toda esta información está resumida en la palabra kol. Ese sonido tan sintético y tan condensado. Kol, voz. Pero vamos a ver más cosas. Ahora voy a expresar simplemente el hecho de que existe la voz. Existe la voz. Y eso se dice así. Yesh kol. Yesh kol. Voy a poner aquí la transcripción en letras latinas. Yesh kol. Yesh significa existe. Hay, existe. Existe la voz. Bueno, pues esto, como pasa siempre en letras y palabras hebreas, tiene un valor numérico que es 446. Yo, cada vez que ponga el valor numérico de una palabra o de una frase, no os voy a pedir que hagáis un acto de fe, sino que hagáis un acto de confianza, de que esos números están bien calculados y bien comprobados y requete comprobados, o sea que son correctos. Bueno, pues 446 es el valor numérico de dos palabras muy interesantes. Esta es Mavet, que es muerte, y la otra es Haemet, que es la verdad. La verdad. Esto es Mavet, voy a poner aquí la transcripción, que significa muerte, y esto es la verdad. Fijaos, volvemos a lo mismo. Cuando yo escribo una frase, esa frase contiene una información, normalmente una información muy valiosa de cara a desvelar los misterios de la condición humana. ¿Cuál es la información en este caso? Pues vincular la muerte con la verdad. Es fácil, ¿no? Es una combinación muy intuitiva. ¿Qué es lo más verdadero que nos va a ocurrir a lo largo de nuestra vida? Bueno, en algún momento de nuestra vida, la muerte. El único acontecimiento del cual tenemos la absoluta certeza de que vamos a vivirlo es la muerte. La muerte es la última experiencia consciente que vamos a tener. En realidad no nos vamos a morir, vamos a pasar por la muerte, vamos a vivir la muerte. Se va a morir nuestro cuerpo, que es mortal por naturaleza, pero eso que llamamos alma es inmortal por naturaleza. Por lo tanto, la muerte es nada más que la experiencia de ir abandonando progresivamente los cuerpos a través de los cuales nos hemos ido manifestando durante una determinada vida personal, desde el nacer hasta el morir. Bueno, pues ya tenemos aquí una información interesante, pero puedo seguir buscando información más interesante, como una especie de chat GPT, ¿no?, con la diferencia de que aquí no estamos hablando de inteligencia artificial, sino de inteligencia divina, ¿eh?, que es mucho mejor que la inteligencia artificial en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces yo puedo escribir la siguiente expresión: la verdad de la muerte. A ver en qué consiste la verdad de la muerte. Esto es Emet Ha-Mavet. Emet Ha-Mavet. Bueno, y esto vale 892. Nuevamente,
os digo lo mismo, Emmet vale 441, Hamabet 451. Si hacéis la suma es 892. Bueno, pues en el número 892 está contenida la información que me dice cuál es la verdad de la muerte. ¿Cuál es la verdad de la muerte? ¿Y cuál es la verdad de la muerte? Pues lo voy a escribir aquí. Haderech, el camino, el Malhut, Hakol. Ahora explico lo que es cada cosa. Haderech. Los transcrito en letras latinas para que sepáis qué es cada cosa. El camino, Haderech, el camino. Hacia. Él es hacia. El reino, Malhut, el reino de la voz. Bueno, esto, si calculáis o si se calculan los valores numéricos, de nuevo os digo que aceptéis que están los cálculos bien hechos, eso vale 892. Es decir, si yo hago la pregunta a la lengua hebrea, igual que podemos hacer una pregunta a la IA o a un chat de estos que hay por ahí, pero ahora con la ventaja que le estoy haciendo la pregunta a una inteligencia divina, no a ninguna inteligencia artificial. Le hago la pregunta, ¿cuál es la verdad de la muerte? Me responde. ¿Cómo? A través de un número. Porque ese número lo tienen en común la pregunta y la respuesta. Emmet ha mavet. La verdad de la muerte. Bueno, pues la verdad de la muerte es que cuando vivimos la muerte se nos abre un camino Haderech el Ha hacia el reino de la voz. Pero fijaos, la voz es lo que da lugar al nacer y lo que da lugar al morir. Todos nacemos cuando el alma, que es la fuente espiritual de la que salimos y a la que volveremos, cuando hayamos experimentado la muerte, emite una voz. Como consecuencia de esa voz, que es un acto de magia, se moviliza sustancia mental, astral y etérea para formar los tres cuerpos conectados entre sí que luego se van a conectar con el cuerpo físico material que van a procrear el padre y la madre, y entonces ocurre el nacimiento, que es la culminación del acto mágico del alma, cuando decide encarnar o manifestarse a través de una personalidad suya. Esa personalidad nace, vive y muere. ¿Y por qué muere? Porque hay una voz que vuelve a emitir la misma fuente que le dice, esto es un lenguaje simbólico obviamente, vuelve hacia mí. Tu tiempo de vida se ha cumplido, vuelve hacia mí. O sea que la voz interviene para el nacer y para el morir. Y la verdad de la muerte está condensada en esta frase, el camino que conduce al reino de la voz. O sea, el camino que nos conduce a la fuente de la que provenimos. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo funciona la magia asociada a la lengua hebrea. Es un mecanismo de desvelar misterios. Bueno, pero igual que esta magia se puede utilizar para desvelar misterios, se puede utilizar en el sendero que se llama el sendero del materialismo, el sendero que conduce al confinamiento indefinido en el mundo material. Lo podemos llamar sendero de la magia negra. Entonces volvemos al tema que se tocó el mes pasado sobre la radical incompatibilidad del proyecto sionista con la vocación espiritual del pueblo judío. Entonces lo que voy a hacer ahora es escribir una serie de cifras que son años muy relevantes dentro de todo el proyecto sionista. Y vais a ver algo muy interesante que ocurre. Entonces el primer año, lo voy a escribir aquí de izquierda a derecha, es 1897. ¿Qué ocurre en ese año? Bueno, pues ocurre que se reúne el primer congreso sionista en la ciudad suiza de Basilea, que se iba a reunir antes en la ciudad de Múnich, pero la comunidad judía de Múnich se opuso a que se reunieran los sionistas, que entonces eran una minoría, por lo general no muy bien vistos en relación al resto de los judíos, se opusieron a que ese congreso se celebrara en Múnich. Y se celebra entonces en un cantón suizo, el cantón de Basilea, de lengua alemana. Porque prácticamente todos los que iniciaron el movimiento sionista eran de lengua y cultura alemanas, ¿no? Bueno, pues
se celebra este congreso y luego la siguiente fecha significativa es 1917, de tal manera que pasan 20 años. ¿Qué ocurre en 1917? Bueno, pues aparte de que es el final de la Primera Guerra Mundial, se da a conocer la llamada Declaración Balfour. No sé si os suena. La Declaración Balfour la emite quien entonces era el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la Gran Bretaña, Lord Balfour, donde se dice, más o menos, que el gobierno británico ve con buenos ojos la creación de un hogar judío en el territorio de Palestina. Ahí se queda más o menos la Declaración Balfour. Bueno, pues eso ocurre en el año 1917. 20 años. Estas cifras luego vamos a ver que tienen un sentido. Luego, transcurren 5 años, nos vamos al año 1922, que ocurre una cosa muy interesante. Este año, por lo general, no se menciona casi nunca, pero es muy importante porque es cuando en la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de lo que luego sería, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se establece el plazo de vigencia del dominio británico sobre el territorio de Palestina. Y ese plazo es de 26 años. Número de lo más interesante, 26 años. Por lo tanto, ¿cuándo acaba ese plazo? En el año 1948, que es el año en que se funda, exactamente, expira el plazo el 14 de mayo de 1948 y al día siguiente entra ya en vigor la realidad del Estado, llamado así Estado de Israel. Pero fijaos qué interesante, el año 1948, en la fecha fundacional, o sea, la fecha cuando expira el plazo, que es el 14 de mayo del 5 de 1948, si sumamos esto, me da 1967. 14 más 5 son 19, 19 más 1948 es 1967. O sea que vamos a poner aquí, bueno, voy a poner aquí 1967 y transcurren 19 años. Entre 1948 y 1967. ¿Y qué tiene de particular el año 1967? Seguramente ya lo habréis adivinado, ¿no? Los que conozcáis un poco la historia del Estado así llamado Israel, en el 1967 tiene lugar la llamada Guerra de los 6 días. Ese año está ya previsto en el año de la fundación del Estado de Israel. 14 del 5 de 1948 conduce al año 1967. Es decir, todo ocurre como si, y yo quiero ser muy prudente en esto, dentro del proyecto sionista estuvieran trabajando un equipo de expertos cabalistas en la línea del materialismo, que programaron determinadas fechas como hitos para señalar que el proyecto sionista va hacia adelante y además cuenta con la bendición divina. Y esto es lo más interesante e importante de todo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues todo esto viene a cuento de los números que aparecen como intervalos entre estas fechas significativas. Las recuerdo. 1897, primer congreso sionista en Basilea. 1917 se emite la Declaración Balfour. 1922 se establece el plazo de vigencia del dominio británico sobre Palestina. 1948 se funda el Estado. Y la propia fecha, día, mes, año 1948, conduce al año 1967, donde se consolida el proyecto sionista, que es un proyecto de expansión territorial, de apropiación de territorios por la fuerza militar, sin más. Bueno, pues ahora vamos a fijarnos en los números 20, 25, 26 y 19. Estos dos números los voy a unir porque son el tiempo que transcurre desde el Congreso Sionista hasta la Declaración Balfour y hasta el año en que se establece el plazo de vigencia del dominio británico sobre Palestina. Por lo tanto, tengo 25. Luego tengo 26, que es el número de años que transcurren desde cuando se establece
el tiempo de vigencia del dominio británico sobre el territorio de Palestina y cuando se funda el Estado de Israel en el año 1948, y luego la siguiente fecha significativa en el 1967. Aquí tengo otro número que es 14. Bueno. Perdón, sí, 19. Gracias. 19. No, he puesto 14 porque vais a ver ahora. Entonces, estos números ahora los podemos traducir a la lengua hebrea, ¿no? Podemos hacer el proceso inverso. Antes hemos hecho el proceso de pasar de frases o palabras hebreas a números. Ahora vamos a hacer al revés. 25. 25 es el imperativo más importante que ocurre en la Torá, o sea, en los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, que es Yehi. Yehi. Yehi significa que sea. Eso aparece en el 3er versículo del Génesis, cuando se dice Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Y dijo Elohim, que sea la luz, Yehi Or, Vayehi Or. Y la luz fue. Bueno, pues aquí esto empieza con un mandato supuestamente divino, ¿no? Supuestamente divino. Luego tenemos 26. 26 es el nombre de las 4 letras, Yod, He, Vav, He. Yehi, Yahvé. Vamos a hacer Yahvé, que no pasa nada. Y 19 es el valor de la expresión Yad Ha. Yad Ha, la mano de. La mano de. Entonces, esto, Yad, es mano. Esta letra se llama Yod, esta letra se llama Dalet, Yad es mano, y G, la letra esta significa el artículo. Entonces, si yo reordeno esto para que tenga sentido, pues obtengo lo siguiente. Yehi, que sea la mano de Dios. Yad Ha Yahvé, la mano de Yahvé. Fijaos. Yehi, sea la mano de Yahvé. Yahvé, obviamente, pues es la palabra por la que se conoce la divinidad que aparece en la Biblia, ¿no? Sea la mano de Yahvé. Bueno, esto es otro ejemplo de cómo todo ocurre como si dentro del movimiento sionista estuviesen trabajando un equipo de expertos cabalistas, pero orientados hacia la línea del materialismo. Y la interpretación de esta frase es que todo ese proyecto está bendecido por Yahvé. Claro, no es el Yahvé de la interpretación de la Cábala orientada hacia el plan divino, hacia la luz, sino la orientación de la Cábala, que existe, igual que hay magia blanca, magia negra, la orientación de la Cábala hacia lo contrario del plan divino. Bueno, este es otro ejemplo que se queda pálido ante el que vamos a ver ahora. Y ya con eso acabo esta primera parte de la conferencia, que es el mayor acto de magia negra que ha ocurrido en nuestro planeta en los últimos tiempos, que no es otro que lo que ocurrió en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Creo que no hace falta que os dé más datos, ¿no? El atentado contra las Torres Gemelas. 11 de septiembre del año 2001. Fijaos los números implicados ahora. Bueno, yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que ese acto introdujo en la historia una serie de factores, todos ellos orientados hacia la situación tan calamitosa y tan peligrosa en la que nos encontramos hoy en día. En el año 2026, ¿no? 26 es el nombre de Yod He Vav He, ¿no? Bueno, entonces, repito, el mayor acto de magia negra que ha tenido lugar en nuestro planeta en los últimos tiempos es lo que pasó ese día, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, voy a poner aquí, primero, o sea, el número 11 y delante el número del mes, ¿no? Mes 9, día 11, 9-11. Esa fecha, o sea, ese número, 911, está unido en la imaginación de una buena parte de la humanidad con ese acto que nos dejó a todos en estado de shock ese día. Y fue un acto programado de magia negra. ¿Por qué? Porque la cifra 911 representa la invocación hecha en lengua hebrea de mayor poder espiritual posible.
y lo voy a mostrar ahora. Representa ese mismo número la invocación en lengua hebrea de mayor potencial espiritual posible, porque es el que asegura que todo ser humano tiene un camino abierto que le va a conducir a 2 puntos de identificación sucesivos. El primer punto de identificación, esto lo he dicho antes, cuando hablaba de la palabra Kol, con toda la información contenida en la cifra 136. Ahora, va a ser lo mismo, pero a un nivel todavía mucho más alto. Y digo, el número 911 está asociado a una frase que es la mayor invocación de poder espiritual en lengua hebrea que se pueda escribir, porque contiene la certeza para todo ser humano de que hay un camino que le va a conducir primero a la identificación con el alma y después a la identificación con la fuente de la cual el alma procede. ¿Cuál es la frase? Primero digo, hay un camino. Y ya sabemos cómo se dice hay un camino. Yesh derech. Yesh derech. Esto es Yesh, hay un camino. Vuelvo a poner aquí las transcripciones para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Yesh derech. Hay un camino hacia toda la luz. El Hakol Haor. El Hakol Haor. Lo transcribo. El Hakol, eso es una K. Kol Haor. Hay un camino hacia toda la luz. Vejol y toda la vida. Vejol Hajai. Vejol Hajai. Bueno, esto significa, se lee así: Yesh, hay un camino. Yesh derech, hay un camino hacia toda la luz y hacia toda la vida. Los valores numéricos son 310, 224. Si alguien quiere hacer la suma mientras tanto para comprobar, lo podéis hacer. El 31, Hakol 55, la luz 212, Vejol 56, la vida 23. Bueno, todo esto da 911. No sé si lo habéis hecho la suma alguno y lo habéis comprobado. Es decir, estoy diciendo o estoy afirmando. Cuando afirmo esto, cuando lo pienso, lo digo o lo escribo, estoy haciendo un acto de magia también. Estoy invocando una serie de energías que tienen como información inherente a ellas lo que dice la frase. Y lo que dice la frase es que hay un camino que me conduce hacia toda la luz. Pero eso es una expresión que tiene un sabor místico, devocional. Pero podemos pasar del sabor místico devocional al sabor iniciático, esotérico. Porque ¿qué significa toda la luz? Pues significa el alma. Toda la luz que hay aquí, Kol Haor, eso es el alma. Porque el alma tiene como cualidad inherente eso que llamamos luz, la máxima expansión posible de conciencia. Y también hacia toda la vida. Kol Hajai, Kol Haor, toda la luz, es lo mismo que el alma, que la Neshama. Pero ese camino no se detiene en el alma, sigue. Igual que dijimos antes, cuando analizamos la palabra Kol, voz, 136, era entonces su valor numérico. Porque ese camino continúa hasta Kol Hajai, hasta toda la vida. Y la vida es la cualidad inherente a eso que llamamos el espíritu. En la terminología de la Cábala es la Yejida. En otras terminologías es la mónada, el padre del cielo, en fin, hay muchas maneras de llamarlo. Entonces, fijaos lo importante que es esta frase, porque transmite el fundamento más sólido posible para la esperanza de todo ser humano. Para todos nosotros existe un camino que nos va a conducir a la fuente de la que hemos salido y a la que retornaremos después de morir. Y una vez que nos hayamos identificado totalmente con esa fuente, el camino sigue para identificarnos con la fuente espiritual de la cual el alma procede, que es el espíritu. Y entonces habremos hecho realidad en nuestra vida eso que
aparece en el Evangelio de Mateo una frase que seguramente habéis oído muchas veces, que dice: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué significa sed perfectos? ¿Ser lo máximo de lo máximo? No. Sed perfectos significa ser íntegros, completos. Todos estamos en estado de falta de integridad, de falta de completitud, no sé si esa palabra está en el diccionario. Todos estamos en situación de falta de integridad hasta que no hayamos regresado a la casa del Padre. Todos conocéis la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que sale de la casa del Padre con una cantidad importante de herencia, la que le corresponde, que luego la malgasta en un país lejano, hasta que llega un momento que está dando de comer a los cerdos, y en ese instante, cuando ha tocado fondo, se le enciende una luz interna y dice: en la casa de mi padre a nadie le falta el pan, porque está dando de comer a los cerdos. Él tiene hambre, pero sabe que no puede comer el alimento que es bueno para los cerdos. El alimento para él es el pan, palabra simbólica para designar al alimento por antonomasia. Entonces, ¿qué hace el hijo pródigo? Pues se pone en pie, da un giro de 180 grados y emprende el sendero de retorno al Padre. Bueno, esa es la historia de todos nosotros. Todos nosotros somos el hijo pródigo que salió en un tiempo remotamente lejano de la casa del Padre y que tendrá que volver en algún momento a la casa del Padre. Y seguramente todos nosotros estamos ya en un punto u otro del sendero de retorno a la casa del Padre, pasando por esa estación intermedia que es el alma, el ungido del Padre, el Mesías, el Cristo. Cristo, ungido, Mesías, son palabras para designar al alma, el intermediario entre el yo supremo y el yo más inferior, que es la personalidad. Entre el yo supremo y el yo inferior está eso que podemos llamar el yo superior, ¿no? Esa es la Trinidad humana. Bueno, pues ocurre que toda frase tiene su contrafrase. Es decir, esto es algo que es inherente a la lengua hebrea, que cuando calculamos el valor numérico de una frase que tiene un contenido muy definido, siempre hay otra frase que dice exactamente lo contrario. Y esto es de un gran interés, porque en el fondo lo que ocurre es que se nos plantean opciones. ¿Voy a seguir este camino o voy a seguir este otro camino? ¿Voy a seguir el camino que me conduce a la vida, a la libertad de la materia, o voy a seguir el camino que me conduce al poder dentro de la materia? El mago negro es el resultado final de la elección del camino que conduce a un poder material, a una hipertrofia del poder material que genera la atrofia de la capacidad de recibir influencia de la fuente espiritual, con la cual se desconecta el mago negro, lógicamente. Entonces, yo voy a escribir ahora otra frase que es lo contrario de esta. Si aquí digo hay, ahora voy a decir no hay. Y en hebreo no hay se dice en. En es el estado constructo de la palabra ayin. Ayin significa nada, no hay. En significa en derech, no hay camino. Fijaos que aquí empiezo diciendo hay camino, yes derech, y ahora digo no hay camino, en derech. ¿Para quién? Para los hijos de Adán, lifne ha-Adam. En derech lifne ha-Adam. Voy a poner las transcripciones. Bueno. En derech. Derech es camino. Lifne. Bueno, yo lo transcribo de la mejor manera que refleje la fonética original. En derech lifne, no hay camino para los hijos. Lifne es para, la letra lamed significa para, Bené es los hijos ¿de quién? De Adán, del el Adán, o sea, la humanidad. No hay camino para los hijos de Adán que conduzca el Malhut, no, el Olam, voy a subir esto, el mundo, el Olam, voy a ponerlo aquí, el Olam Haboker, y esto va a requerir una explicación. Sigo esta frase aquí. En derech livnei Adam el Olam
Ha-Boker. Ha-Boker. Bueno, vuelvo a decir lo que he escrito aquí. No hay camino para los hijos de Adán, o sea, no hay camino para toda la humanidad. Ahora esta frase va a decir que perdamos toda esperanza, como dijo según Dante lo que estaba escrito en las puertas del infierno, ¿no? Voi que entrati lasciate ogni speranza. Vos, los que entráis aquí, perded lasciate, perded ogni speranza. Perded toda esperanza. Bueno, exactamente lo mismo dice esta frase. No hay camino para los hijos de Adán que conduzca al mundo de la mañana. Al mundo de la mañana. ¿Por qué el mundo de la mañana? Bueno, pues aquí entra en juego el árbol de la vida que tenemos ahí, que nos va a servir muy útil para entender qué significa eso del mundo de la mañana. Yo imagino que todos estáis un poco más o menos familiarizados con este diseño, que está compuesto de 4 mundos. Esos 4 mundos se corresponden con las 4 partes de un día arquetípico que conducen al día perfecto, que está fuera de este recinto cerrado que es el árbol de la vida. De tal manera que, aquí que tenemos Malhut, el reino, eso se corresponde con el principio del día, con el crepúsculo. Cuando hay una luz residual del sol que se acaba de poner por el horizonte y antes de que llegue la noche cerrada, pues estamos en esa parte del día que se llama así, el crepúsculo. Después viene esta tríada, Hod, Netzach, Yesod. Bueno, Malhut es el reino, no sé si lo dije antes. Hod se traduce como el esplendor, Netzach como la victoria o la continuidad, Yesod el fundamento. Bueno, esto es la noche. Después del crepúsculo, ¿qué viene? La noche. Y luego viene la otra tríada, Gesed, Geburah, Tiferet. Gesed es la fidelidad, la lealtad, Geburah es la fuerza y Tiferet es la armonía, la belleza. Esa tríada se corresponde con lo que viene después de la noche, que es el polo opuesto del crepúsculo. Y el polo opuesto del crepúsculo, ¿qué es? La aurora, la mañana. Cuando se anuncia la luz solar por el horizonte oriental, pero todavía no ha surgido por el horizonte el disco solar. Es la situación inversa a la que ocurre en el crepúsculo. En el crepúsculo el sol ya se ha sumergido por debajo del horizonte, pero queda un residuo de luminosidad solar hasta que se va perdiendo progresivamente y entramos en la noche cerrada. Acaba la noche y entonces empieza a asomar por el horizonte oriental, no el sol todavía, pero sí a irradiar la luz. El sol se anuncia mediante su luz que proyecta. Y esa luminosidad que presagia la mañana es lo que llamamos la aurora, la madrugada. Bueno, pues la madrugada y la aurora está representada por esta tríada. ¿Qué ocurre cuando nosotros morimos? Bueno, cada vida empieza ¿dónde? Aquí. La vida de una personalidad cualquiera empieza en el crepúsculo y dura todo el tiempo que dure la noche. Y cuando se muere, se ingresa en la aurora. Porque el alma, hemos dicho antes que cuando experimentamos la muerte, retornamos a la fuente de la que surgimos. ¿De qué fuente surgimos? Del alma, de la Neshama. ¿Quién retorna? El alma encarnada, que se va desencarnando progresivamente, va eliminando todos sus vehículos materiales hasta quedarse desnuda. Desnuda de todo vehículo, de toda sustancia mental, emocional, etérea y física densa. Y se identifica con la fuente de la que surgió, el alma influyente, que lo llamamos así, que tiene su residencia en la aurora. ¿Y qué ocurre después? Pasamos a la mañana. La mañana es esta tríada superior, Keter, Jochma, Binah. Keter es la corona, la voluntad también, Jochma es la sabiduría y Binah es la inteligencia. Pues no entramos a la mañana, porque para entrar a la mañana tenemos que haber completado todo el ciclo de las vidas sucesivas. ¿Cuándo se completa ese ciclo? Pues cuando el alma encarnada se identifica con su fuente. En ese episodio iniciático que los evangelios llaman la transfiguración, donde Jesús coge a sus 3 apóstoles más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que representan los 3 vehículos de la personalidad: Pedro el físico, Santiago el astral o emocional y Juan el mental. Y delante de ellos se transfigura. Bueno, eso es un lenguaje simbólico, obviamente,
para significar el máximo grado posible de expansión de la conciencia dentro de los 3 mundos inferiores. La transfiguración. El paso siguiente, y eso se lee en los evangelios, inmediatamente después de la transfiguración se dice, o se pone en boca de Jesús, el Cristo, y ahora tengo que ir a Jerusalén, porque allí voy a padecer, voy a ser objeto de juicio, voy a morir y voy a resucitar, y luego voy a ascender. Entonces, el paso siguiente es el siguiente episodio iniciático, que es lo que llamamos la crucifixión. Dentro de la terminología del esoterismo de más vibración espiritual que poseemos actualmente, a eso se le llama la cuarta iniciación. La transfiguración, la tercera iniciación, que es, repito, el máximo grado de expansión de conciencia que es posible alcanzar dentro de estos 3 mundos inferiores. Pero después de que haya concluido una vida humana, todavía queda trabajo por hacer. Es decir, la historia del alma no ha concluido. ¿Por qué? Porque todavía no se ha producido en vida, de manera libre, consciente y voluntaria, lo que de manera forzada va a ocurrir siempre después de la muerte de cada personalidad, que es el retorno a la fuente. Pero la clave para pasar por ese episodio iniciático que llamamos la transfiguración es lograr en vida, repito, de manera libre, consciente y voluntaria, lo que de manera forzada todos, absolutamente todos, vamos a experimentar después de la muerte, que es la identificación con la fuente. Entonces, cuando eso ocurre, ya se ha cumplido el objetivo del alma, al entrar en la rueda de los renacimientos sucesivos, que es resucitar dentro de los 3 mundos inferiores. Y el paso siguiente es la liberación de las herramientas que al alma le han servido para llegar hasta ese punto. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, pues algunos, si estáis familiarizados con la literatura esotérica, pues esas herramientas son 2, fundamentalmente 2, que son los 3 puntos de anclaje en los 3 planos inferiores, llamados también átomos permanentes, que son las unidades de memoria que permiten conservar la experiencia tenida a lo largo de todas las vidas personales de una determinada alma. Esos 3 puntos de anclaje han cumplido ya su propósito. Y cuando algo ha cumplido su propósito, hay que desecharlo. Y el otro factor, el otro elemento que hay que desechar porque también ha cumplido su propósito es eso que se llama el cuerpo causal. En la terminología de la Cábala es el lirio, el shoshan. En otras corrientes filosóficas se le llama de otra manera. Dentro del sistema Vedanta se le llama el Anandamaya Kosha, el cuerpo de beatitud. Y en los Upanishads, que ya sabéis que son los textos que explican los Vedas, ¿no?, los textos sagrados de la religión hindú, que los hindúes no lo llaman hinduismo, lo llaman Sanatana Dharma, ¿no?, la verdad universal, Sanatana Dharma. Bueno, pues lo llaman Karana Sharira. Precisamente de esa expresión sánscrita, Karana Sharira, viene la expresión cuerpo causal, que es como se le conoce. Bueno, pues ese cuerpo causal o ese lirio de 12 pétalos es el depósito de energía espiritual que al alma le sirve para iniciar, continuar y culminar su obra. Es como si el alma se le encargara, por parte de la fuente de la que el alma procede, el Padre, se le encargara una misión. Imaginaos que estáis en una empresa y os llama el jefe y os dice: tenéis que iros a tal país a hacer tal cosa. Y para que la puedas hacer te voy a ingresar en una cuenta a la que solamente tú puedes tener acceso el dinero que vas a necesitar para llevar a cabo el trabajo que yo te he encomendado o que te estoy encomendando. Bueno, pues ese caudal espiritual que al alma le sirve para llevar a cabo sus simbólicas 777 vidas, es un número simbólico, es lo que se llama el cuerpo causal, que inicialmente es una estructura que tiene una forma de capullo de flor cerrada, algo parecido a una pera o un higo, ¿no? Imaginaos, ¿no?, lo que es una pera, que es una estructura que es redondeada por su base y puntiaguda por su parte superior, que tiene una economía interna formada por 3 hileras de pétalos que protegen una cuarta hilera más central, que a su vez protege lo que se llama la joya en el loto. Vamos, la cantidad de cosas que he dicho en pocas palabras. Todos habéis oído hablar de ese mantra, el más famoso de toda la espiritualidad hindú y budista, que es Om Mani Padme Hum, o la joya en el loto. Bueno, eso no es simplemente una frase más o menos mística o bonita, ¿no? Es la expresión de una realidad que todos tenemos. Igual que todos tenemos corazón, cerebro, pulmones, etcétera, etcétera, todos tenemos en nuestra fisiología y anatomía sutil
una estructura que se llama así, porque hay que llamar a las cosas de alguna manera, ¿no? En la terminología de la Cábala se llama el lirio, el shoshan, el lirio, de 12 pétalos, organizados en 3 círculos concéntricos de pétalos. Al más externo se le llama pétalos del conocimiento, al siguiente pétalos de amor, al siguiente pétalos de la voluntad, y luego hay otros 3 petalitos más delicados que protegen un punto central, que es lo que se llama la joya en el loto, que es el lugar donde reside simbólicamente el alma. Todos habéis oído hablar, a lo mejor, de Padmasambhava. Padmasambhava es maestro hindú que introdujo el budismo en el Tíbet. Padmasambhava. ¿Pero qué significa Padmasambhava? El nacido del loto. Padma es loto, Sambhava el nacido de. Bueno, todas las almas somos Padmasambhava. Padmasambhava es una expresión que se adjudica a las almas de todo ser humano sin excepción. Porque todos hemos nacido del loto, o hemos nacido con el loto, y vivimos dentro del loto, dentro de esa joya central del loto, hasta que el loto revela totalmente, cuando se ha abierto, como una flor que se abre completamente, revela la joya central, que es la residencia, el palacio donde vive el alma. Y cuando se ha completado el despliegue de esas 3 hileras de pétalos, ocurre algo extraordinario, y es que ese loto es una flor que nunca se marchita. Nunca se marchita. Las flores naturales pues alcanzan un momento de esplendor, ¿no?, que dura el tiempo que sea, unos días, semanas, lo que sea, y luego empiezan a marchitarse. Empiezan a perder el frescor, el color, se arrugan y luego se caen los pétalos. Bueno, esta flor nunca se marchita porque el momento final suyo es morir, entre comillas, en una gloriosa explosión de fuego que nace de la joya central. Porque esa joya central, ¿qué es? Es un hilo de fuego del Padre, de energía espiritual, la más potente posible, que emana directamente de la mónada y se ancla en el corazón mismo del lirio, que se ha ido formando mientras lo que llamamos la nefes, la materia viviente, ha ido pasando sucesivamente por la fase mineral, fase vegetal, fase animal, hasta alcanzar la fase humana, la formación del cuerpo humano. En ese momento, cuando ocurre eso que se llama la individualización, desciende desde la mónada, desde la luz infinita, Or En Sof, que es lo que hay aquí, por encima, ese rayo de fuego viviente que se ancla en el centro mismo del loto. Y ahí da lugar a esos 3 pétalos más sutiles que protegen a la joya central. Bueno, entonces voy a volver a esto, porque me he extendido un poco en esto, que creo que era interesante, para explicar por qué se dice esto. Recordemos, esta frase es la que se opone a esta otra. La primera frase es la que fundamenta la esperanza de todo ser humano, esperanza cierta, seguridad, certeza absoluta de que todos tenemos un camino a nuestra disposición que nos conducirá primero el alma y después a la fuente de la cual el alma procede. Yesh derech, el hakor, el hakol haor, hacia toda la luz, el alma, vekhol hajai, y toda la vida, el espíritu. Bueno, pues la frase contraria se parece al principio, solo que en vez de afirmar, negar, y dice, en derech, no hay camino, no hay salida. ¿Para quién? Lifne ha-Adam, Lifne, para los hijos de Adam, o sea, para la humanidad en su conjunto, no hay camino. Para toda la humanidad que conduzca a ¿dónde? Al Olam ha-Boker. Olam es mundo, Boker es mañana. El mundo de la mañana es este. Es decir, ¿qué pretende la magia negra? ¿O qué pretenden los magos negros? Que utilizan, lógicamente, magia negra. No pueden utilizar otra magia que no sea negra. Pretenden el confinamiento indefinido de la humanidad o del mayor número posible de seres humanos dentro de los 3 mundos inferiores. De manera que todos ellos lleguen a la aurora, pero nunca lleguen a la mañana. Incluso que en un momento dado todos ellos queden confinados en la noche. Eso es lo que pretende la magia negra. Que la humanidad en su conjunto quedemos confinados indefinidamente en un ámbito de existencia donde no hay camino que nos conduzca a la fuente espiritual. Y es lo que dice esta frase. No hay camino para los hijos de Adán que conduzca al mundo de la mañana. ¿Por qué la mañana? Porque la mañana significa que tú has completado aquello que el Padre te encargó.
¿Qué cosa te encargó el Padre? Resucitar en los 3 mundos inferiores, transfigurarte, alcanzar la máxima expansión de conciencia posible dentro de los 3 mundos inferiores. Ese es el encargo del Padre, o el encargo que el Padre hace al Hijo. El Hijo es el ungido. ¿Quién es el ungido? El Mesías, el Mashiach, el Cristo, aquel al que se le encomienda una tarea. ¿Qué tarea? Pues vete al mundo inferior y resucita en él. Recupera dentro del mundo inferior el mismo estado de conciencia que tienes aquí en esta casa, que es la tuya, y a la que retornarás una vez que hayas cumplido la misión que yo ahora mismo te estoy encomendando. ¿Se ve esto claramente? Os estoy resumiendo en muy pocas palabras el leitmotiv de toda la evolución humana. Una frase, magia blanca, una frase que asegura que todos tenemos ese camino que nos conducirá a la casa del Padre, y otra frase, magia negra, que trata de interferir en la anterior, que nos quita la esperanza. No hay camino para los hijos de Adán que nos conduzca al mundo de la mañana. ¿Y qué tienen en común ambas frases? Que vibran en la misma frecuencia, en la frecuencia 911, que antes lo he puesto aquí. En la frecuencia 911. Y fijaos qué cosa tan curiosa. La historia de la Torre de Babel ocupa los 9 primeros versículos del capítulo 11 del Génesis. Más, no coincidencia, sino más sincronía o más como sugerencia, no sé si esa es la palabra, imposible. No hay una sugerencia más evidente que esa, que situar la historia de la Torre de Babel en los 9 primeros versículos del capítulo 11 del Génesis, dando lugar al número 911. Claro, cuando se escribió eso, pues vamos a decir, nadie podía tener la más mínima idea de que el 9 de septiembre del 2001 iba a ocurrir lo que ocurrió, salvo quienes trabajan de manera sistemática y coordinada y con una grandísima inteligencia, pero en ausencia total de amor sabio, de amor sabiduría. La hipertrofia de la inteligencia conlleva la atrofia del amor sabio o de la sabiduría amorosa, que es lo que les ocurre al mago negro, que hipertrofian la voluntad unida a una mente superpoderosa, pagando el precio absolutamente inmenso de atrofiar toda sensibilidad hacia el amor, hacia la empatía, hacia la compasión, ¿no? Hacia sentirme uno con los demás. Ese es el mago negro. El mago negro se siente siempre separado de todos. Se puede asociar con otros magos negros, con fines colectivamente egoístas, pero siempre habrá una separación entre ellos. Nunca habrá una fraternidad en ningún grupo de magos negros. Siempre habrá latente un principio de enfrentamiento e incluso un principio de lucha a muerte. Eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Lucha a muerte entre magos negros. Bueno, me he extendido un poco en esto para situar ya el tema principal, que es la historia de la Torre de Babel, ¿no? Que vamos a resumir comentando uno por uno los 9 versículos a los que me he referido antes. Primero los voy a comentar sin hacer mayores comentarios. Luego haremos otra reflexión sobre el árbol de la vida y sobre todo, ¿dónde está el borrador? Aquí. Y sobre todo sobre las 4 letras Yod, He, Vav, He, que representan esa fuente de influencia espiritual que está presente en todo ser humano sin excepción. Y vamos a ver de qué manera tan interesante se relacionan las 4 letras con el árbol de la vida y con la historia de la Torre de Babel, lógicamente. Entonces, bueno, voy a escribir las 4 letras un poquito grandes. Yod, He, vale, gracias. Vav, muchas gracias, Manuela. Yod, He, Vav, He. Las escribo un poco grandes para lo que luego vais a ver qué voy a hacer. Bueno,
¿Qué información hay contenida en esas 4 letras? Pues una información muy importante que tiene que ver con la palabra equilibrio. La palabra equilibrio. Fijaos, la vida no sería posible en nuestro planeta si el Sol no estuviera en equilibrio. Esto es algo sobre lo que nunca reflexionamos, ¿no? Pero es conveniente que reflexionemos, aunque sea solo una vez en la vida. ¿Qué significa que el Sol esté en equilibrio? Bueno, pues que hay 2 fuerzas, una que tiende a juntar toda la materia del Sol y otra que tiende a expandir toda la materia del Sol. Por una parte está la fuerza de la gravitación, ¿eh?, que hace que la materia solar, fundamentalmente hidrógeno y helio, traten de colapsar hacia el centro, ¿no?, por ley de la gravedad. Y luego está lo que se llama la presión de radiación, que es la fuerza expansiva que se genera en el núcleo mismo de la estrella como consecuencia de las reacciones de fusión nuclear que tiene lugar entre los átomos de hidrógeno para dar lugar a átomos de helio, y una gran cantidad de energía que se expande, que se irradia a lo largo de toda la esfera solar. Eso se entiende, ¿verdad? Bueno, pues gracias al equilibrio, fijaos esta palabra tan importante, gracias al equilibrio permanente que se da durante todo el tiempo útil de la vida de esa estrella, como la nuestra, ¿no?, el Sol, gracias al equilibrio entre la fuerza de la gravedad que tiende a juntar toda la materia en un punto, y la fuerza, llamada así, de la presión de radiación que tiende a expandir esa misma materia, el Sol se mantiene en equilibrio y es capaz de irradiar calor, vida y luz a todo su sistema. Os digo esto para que veáis la importancia que tiene el equilibrio. Bueno, pues si os fijáis, aquí, en este recinto, lo que tengo ahí es un diseño geométrico que está en equilibrio inestable. ¿Ah? En equilibrio inestable. Porque ¿qué es lo que tengo? Un hexágono que descansa en esta última sefira, Malhut. Imaginaos que aquí hay una superficie, por lo tanto hay un único punto de contacto. Imaginaoslo en 2 dimensiones, ¿no? Un hexágono de esta manera, ¿no? 10 sefirot, Keter, Jochma, Bina, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Las 10 sefirot situadas de tal manera que se encuentran en situación de equilibrio inestable. Cualquier impulso proveniente de este lado o de este otro haría que todo el sistema se volcara hacia un lado. Pero admitimos que está en equilibrio. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Bueno, se consigue porque los senderos laterales son recorridos de manera simultánea por todo ser humano. Todo ser humano vivimos existencialmente en este paisaje. Y todos tenemos que recorrer el sendero de la izquierda y el sendero de la derecha. Porque solamente cuando los 2 senderos son recorridos simultáneamente se activa el sendero central, que es el que da fe de que el equilibrio se está consiguiendo. ¿Cómo llamamos al sendero de la derecha, por ejemplo? Pues lo llamamos el sendero o la vía mística. La vía mística o el sendero del profeta. ¿Por qué? ¿Quién es un profeta? Un profeta es alguien por cuya boca habla la divinidad. Pero no una divinidad externa, ¿no?, que le dice: hijo mío, escúchame bien, te voy a decir una serie de cosas que luego tú tendrás que transmitirlas al resto del mundo. No, no es así. La divinidad que le habla al profeta es su propia divinidad interna. Por lo tanto, un profeta es aquel que tiene abierto el oído que permite escuchar la voz interna. Y por lo tanto, por su boca, lo que habla es lo que le transmite la divinidad interna. Eso es lo que se llama la vía mística. La capacidad de registrar mi naturaleza espiritual. El sendero de la derecha. Y luego está el sendero de la izquierda, que no por ser sendero de la izquierda es maligno, ni muchísimo menos. Porque el sendero de la derecha y el sendero de la izquierda son igualmente divinos. Los 2 se necesitan recíprocamente para que haya equilibrio. Volvemos a esa palabra clave, equilibrio. Porque solamente cuando estos 2 senderos están activados de manera equilibrada, se activa el sendero central, que es lo que podríamos llamar la vía iniciática, el sendero regio, la vía real, o el sendero del justo. Entonces, recapitulando, el sendero de la derecha es el sendero del místico, el sendero del profeta. El sendero de la izquierda, no lo había dicho, lo digo ahora, es el sendero del científico,
o del sabio. ¿Qué significa el sendero del científico? ¿Que todos nos tenemos que convertir en científicos? No. El sendero de la ciencia o el sendero científico significa que todos tenemos que saber utilizar nuestra mente en sus dos sensibilidades de manera equilibrada. ¿Cuáles son las dos sensibilidades de la mente? Pues la sensibilidad que nos hace reconocer las diferencias, y eso lo llamamos la mente concreta o analítica, y luego la sensibilidad que nos hace reconocer la unidad subyacente en el mundo de las diferencias. Sin esa sensibilidad no podemos salir del laberinto. Imaginaos que estamos todos en un laberinto. ¿Qué es un laberinto? Bueno, pues es una estructura donde hay muchos caminos muy enrevesados que no conducen a ninguna parte, salvo que yo encuentre el hilo de Ariadna, ¿no? Por citar ese mito tan hermoso de la mitología griega, ¿no? El hilo de Ariadna que me permite salir del laberinto y por lo tanto salir a la luz del día. Salir a la luz del día, ¿no? Eso lo consigo cuando yo soy capaz de encontrar la unidad subyacente en la multiplicidad. Estamos hablando de las dos sensibilidades de la mente concreta y la mente abstracta. Esas dos sensibilidades se expresan de una manera muy sencilla y hasta, yo diría, muy tierna, en un pasaje del Evangelio de Lucas, donde Jesús va a visitar a dos hermanas, Marta y María, que entre ellas están enfadadas, no se hablan. Entonces entra Jesús, Marta está atareadísima con las tareas de la casa. María lo primero que hace es sentarse a los pies del maestro para escuchar lo que el maestro tiene que enseñarla. Y en un momento dado Marta dice: Jesús, o maestro, ¿no te importa que yo esté aquí atareada y mi hermana no me ayude con las tareas de la casa? Entonces Jesús le replica diciendo: Marta, tú te ocupas de lo que es tu función y María se ocupa de lo que es su función. Esto, leído superficialmente, pues parece una cosa verdaderamente injusta, salvo que se interprete como tiene que interpretarse, como el símbolo velado en esa sencilla historia. ¿Qué representa Marta? La mente analítica concreta, la que se ocupa de las cosas de la casa, de ordenar la casa, de armonizar las cosas que son diferentes entre sí para que estén en una relación recíproca armónica. ¿Y qué representa María? La mente abstracta, la sensibilidad mental que es capaz de comprender y recibir las enseñanzas del maestro, del alma. Y las dos mentes hay que unificarlas. El problema que tienen estas dos hermanas es que entre ellas no se hablan. Se hablan a través de un tercero, que es Jesús, ¿no? Dice, Marta le dice a Jesús: ¿no te importa que mi hermana no esté aquí conmigo ayudándome? Y la réplica de Jesús es decir, cada una está haciendo lo que le corresponde hacer. Luego, en el Evangelio de Juan, esto ocurre en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, precisamente, el capítulo 11, que es donde ocurre la muerte y resurrección de Lázaro. Si lo leéis, veis que allí las dos Martas, pues las dos hermanas, Marta y María, aparecen de tal manera que se entienden las dos a la perfección. Y eso es lo que hace posible la muerte sagrada de Lázaro y la resurrección de Lázaro por parte del Maestro Jesús. Por lo tanto, la vía científica se encarga de unir las dos sensibilidades mentales y la vía mística se encarga de registrar la fuente espiritual de la que provenimos y a la que retornaremos. ¿Cuál es el problema que se plantea en la historia de la Torre de Babel? Pues fijaos, y vamos a empezar por el primer versículo, que dice: y toda la tierra era de una única lengua y de muchas palabras unidas, ¿no? Si habéis leído esa historia, os acordaréis. Y toda la tierra era Vaihi kol haaretz, y toda la tierra era Safa Ahat. Safa es lengua, Ahat una lengua, Ve Udevarim Ahadim, y palabras unidas. ¿Qué significa eso? Una lengua que es un concepto abstracto, ¿verdad?, que se manifiesta a través de una multiplicidad de palabras. Imaginaos la lengua española. Es una entidad abstracta. Nadie puede decir, esta es la lengua española o esta otra, ¿no? Yo puedo decir, esta palabra pertenece a la lengua española o a la inglesa o a la que sea, ¿no? Entonces ahí hay una perfecta unión entre el concepto abstracto lengua y el concepto concreto palabras. Es decir, los habitantes, el pueblo habitante de esa tierra había logrado recorrer el sendero de la izquierda, la vía científica, porque había logrado unificar la sensibilidad mental concreta, muchas palabras unidas,
con la sensibilidad mental abstracta. Muchas palabras unidas provenientes de una única lengua. ¿Pero ese pueblo estaba en equilibrio? No. Y eso lo dice de manera velada el relato que continúa de la historia de Babel, que es lo que vamos a ver ahora. Primer versículo, repito. Toda la tierra era de una única lengua y de muchas palabras unidas. En el segundo versículo se nos introduce al sujeto colectivo, al protagonista colectivo de esa historia, que lo vamos a llamar Am. Am significa en hebreo pueblo. Y se nos dice que había un pueblo nómada que proviene del este, Mikedem. Eso también tiene su importancia. La palabra Kedem, que la voy a escribir aquí, Kedem, significa el este. El este es por donde se entra al árbol, ¿no? Se entra por el este hasta llegar al oeste, ¿no? Pero también significa el origen primordial. Se nos habla de un pueblo que proviene del origen primordial, ¿no? Y que entran a un valle y ahí encuentran una tierra llamada Eretz Shinar. Eretz Shinar. Eretz Shinar. El valor numérico de esa tierra es 911. Eretz Shinar. Pero 911 es también el valor numérico de la palabra hebrea Reshit, que significa principio. Reshit, principio. Y si yo pongo la preposición inseparable bet delante, ¿qué tengo? Bereshit, que es como empieza la Torá, en un principio. Es decir, fijaos, qué sutil es el juego que plantea el autor de este segundo versículo del capítulo 11 del Génesis. Dice, nos habla de un pueblo que proviene de un pasado muy remoto, y que se instala en una tierra, Ba'eret Sinar, que vibra en la misma frecuencia que la primera palabra de la Torá, que es cuando se nos narra el principio de este ciclo de existencia. Bereshit bara Elohim, en un principio creó o expandió Elohim, Hashamayim, los cielos, Vehaaretz, y la tierra. Se nos está diciendo de que ese pueblo, que proviene de un origen muy remoto, era anterior a la creación de nuestro sistema de mundos. No sé si me estáis siguiendo. La tremenda importancia que tiene reflexionar con una lógica, en el fondo, muy sencilla, sobre lo que se nos dice en este segundo versículo. Se nos habla de un pueblo que proviene de un pasado muy remoto, y que se instala en una tierra que es el principio para el resto de los habitantes futuros de esa tierra. Bereshit. El pueblo judío es muy anterior a las otras dos familias que componen la humanidad actual. ¿Cuáles son esas otras dos familias? Pues una familia que la llamamos en el lenguaje de la cosmogonía esotérica, la familia que proviene, o los seres humanos que provienen de la llamada cadena lunar. No tengo tiempo para explayarme sobre esto de la cadena lunar, pero digamos que es el antepasado lejano de nuestro planeta Tierra, ¿no? Esa cadena lunar, por razones kármicas que se nos escapan por completo, tuvo un final catastrófico. Ese final catastrófico se manifestó en el consciente colectivo del pueblo judío con una frase que a lo mejor los que estéis un poquito familiarizados con la Kabbalah os sonará, que es Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. ¿Por qué se rompen las vasijas? Es un clásico de la Kabbalah luriánica, de Isaac Luria, ¿no? El gran reformador de la Kabbalah del siglo XVI. Las vasijas se rompen porque reciben una luz que no pueden contener. Es como si yo echo agua o un líquido a una temperatura superior al punto de fusión del material con el que está construido ese recipiente. Lo funde, lo destruye. Eso es lo que el misterio que esconde esa expresión Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. Bueno, pues hay otra familia de la humanidad actual que proviene de esa llamada cadena lunar. Y luego está la otra parte de la gran familia humana, que son los seres humanos que se han individualizado en este planeta, de los cuales el primero en alcanzar la perfección fue el Cristo.
De la humanidad procedente del sistema solar anterior, el primero en alcanzar la perfección fue esa entidad que nosotros llamamos Jesús de Nazaret, Yehoshua Hanazir, Jesús el Nazareno. Y de la cadena lunar, el último que alcanzó la misma etapa o el mismo grado de perfección, o sea, de retornar al Padre. Cuando hablamos de perfección, me refiero a retornar a la casa paterna, ¿no? Retornar a la fuente primordial. Bueno, pues el último de la cadena lunar que logró ese mismo grado de desarrollo fue el Buda. El último Buda histórico, Siddhartha Gautama, el Buda. Por eso hay una tradición de muchos Budas anteriores antes del Buda Siddhartha Gautama. Pero no hay una tradición de muchos Cristos anteriores al Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo fue el primero. Si fue el primero, no hay antes de él nadie que haya alcanzado ese mismo grado de perfección. Siempre hay un primero. Y cuando hay un primero ya, pues luego hay segundo, tercero, XX, ¿no? Entonces, todos los Budas anteriores al Buda histórico fueron seres humanos procedentes de la así llamada cadena lunar que alcanzaron la perfección. Y el último fue el Buda. Fijaos la relación tan interesante que hay entre estas tres grandes individualidades. Jesús de Nazaret, el primero de los judíos ancestrales que alcanzó la perfección. El Buda, el último de la humanidad lunar que alcanzó también la perfección. Y el Cristo, el primero de la humanidad terrestre que alcanzó la perfección. Bueno, esto daría lugar a muchas disquisiciones, pero veo que ya me queda poco tiempo y no quiero agotarlo. Bueno, entonces, vamos a ir recapitulando. Tenemos en los dos primeros versículos de la historia de la Torre de Babel, se nos habla de que hay un pueblo que proviene de un pasado muy lejano, que se instala en esta tierra Eretz Shinar, que representa para el resto de los humanos el principio. Este pueblo ya tenía toda una historia a sus espaldas, ¿no? Y luego en el tercer versículo se nos dice que este pueblo empieza a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. No se nos da más información. Y luego viene el cuarto, que es el más importante de todos, porque es el que nos da la clave de toda la historia. En el cuarto versículo se dice: con los ladrillos que han construido, según se nos informa en el versículo anterior, se dicen entre ellos: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos un nombre y de esa manera no ser dispersados por toda la tierra. Hay que leer el texto con mucha atención, porque la inmensa mayoría de la gente que ha oído hablar, incluso que han leído la historia de la Torre de Babel, lo dejan todo en la torre. No son conscientes de que hay una ciudad de por medio, que es la más importante. Porque vuelvo a repetir lo que dice el versículo cuarto. Entre ellos se dicen: construyamos una ciudad y una torre con la cabeza en el cielo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo vamos a construir la ciudad y la torre? Para hacernos un nombre. Quien no tiene un nombre no es nadie. El anonimato es la nulidad total. Si yo no tengo un nombre, no soy nadie. Si un pueblo no tiene un nombre que lo identifique como pueblo, no es nadie. ¿Y para qué quieren un nombre? Y aquí está la clave. Para que no nos dispersemos por la tierra. Para que no nos dispersemos por la tierra. Esa es la voluntad material del pueblo judío. Si os acordáis, al principio dije, en la historia de Babel, de la Torre de Babel, se plantea un conflicto entre dos voluntades. La voluntad espiritual, por una parte, y la voluntad material del pueblo judío. La voluntad material del pueblo judío es construir una ciudad en la tierra donde residir, pero también construir una torre que me lleve hasta el cielo. ¿Para qué? Para vampirizar al cielo. Para tener contacto con la energía espiritual, pero traérmela a la ciudad en la que yo quiero residir junto con el resto. Queremos estar juntitos todos en la ciudad terrestre, pero queremos tener un acceso a la fuente de energía espiritual que es el cielo. Esa es la función de la torre. Tener acceso a la fuente de energía espiritual. ¿Para qué? Para construirme una ciudad en el cielo, es decir, para residir en el cielo, o sea, para elevar mi nivel de conciencia hasta lo que significa simbólicamente el cielo, el Shamayim. No, yo quiero seguir viviendo en la tierra, apropiándome de la energía espiritual que hago descender desde el cielo a la tierra y fortalecer y arraigar mi residencia en la tierra. Esa es la voluntad material del pueblo judío.
Pero ese pueblo sabe, tiene la sospecha de que hay el peligro de que les dispersen por la tierra. Vuelvo a citar lo que dice este versículo 4. Vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. ¿Para qué? Para hacernos un nombre. ¿Y para qué nos sirve el nombre? Para no dispersarnos por la tierra. Porque temen. Tienen el temor instalado en su inconsciente, mitad consciente, mitad inconsciente colectivo, que hay otra voluntad más poderosa posiblemente que la suya, que les va a obligar a dispersarse por toda la tierra. Eso indica una falta de equilibrio. Una falta de equilibrio. ¿Por qué? Ese pueblo ha transitado por esta vía, pero es deficiente en el tránsito por esta otra vía. Ha logrado unir la mente concreta con la mente abstracta, por eso se dice que es un pueblo que tiene una única lengua y muchas palabras unificadas, pero no ha hecho contacto con su yo interior, con su alma, con su fuente espiritual. No ha recorrido equilibradamente la vía de la derecha. Es un pueblo desequilibrado. Cojo. Cojo. Un cojo anda de manera desequilibrada. Eso nos lleva a la historia de Jacob y a la lucha nocturna de Jacob con un personaje que combate con él, y cuando va a aparecer el sol por el horizonte le dice a Jacob: ahora te tengo que dejar. Y para dar final, para poner punto final a esa lucha que acaba en tablas, nadie vence a nadie, contrariamente a lo que dice la tradición judía, donde se afirma que Jacob venció al llamado ángel de Esaú. Esa sería otra historia. No, la batalla acaba en tablas. Y para darle punto final a esa tabla, a esa lucha, este personaje que aparece como Ish, la palabra es Ish, hombre, le toca la articulación de la cadera, de resultas de lo cual Jacob acaba cojeando. Y a Jacob se le cambia el nombre y se le pone Israel. La primera vez que aparece la palabra Israel en la Biblia es en este episodio, en la lucha de Jacob con este personaje nocturno que le cambia el nombre. Solo una potencia divina te puede cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y Jacob le dice: bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y este personaje le dice: ¿para qué quieres saber mi nombre? No estás preparado para saber mi nombre. Y de resultas de esa experiencia, Jacob acaba cojo, o sea, desequilibrado. Los Bené Israel, que son los Bené Jacob, que son las 12 tribus míticas, están todas desequilibradas porque no conocen el nombre. Conocer el nombre es hacer registro consciente con tu fuente espiritual. ¿No? Si yo no conozco mi nombre como fuente espiritual, estoy perdido en el laberinto. Puedo estar no perdido en el laberinto en el sentido de que salgo del laberinto, pero entro a otro laberinto mayor del cual soy inconsciente. ¿Por qué? Porque no he hecho contacto con mi fuente espiritual. Estoy desequilibrado en el sentido que marca perfectamente este diagrama. Estoy recorriendo esta vía izquierda, este sendero, el sendero del sabio, del científico, pero todavía soy muy deficitario en el recorrido del sendero de la derecha. Bueno, entonces, esto es el versículo 4. En el versículo 5, que es el versículo central, ¿no? Hay 9, en una serie de 9, el número 5 es el central, ¿no? 4 antes y 4 después. Bueno, pues en el versículo número 5 aparece Yahvé, entra en juego Yahvé, porque le llama la atención la actividad de este pueblo, que están construyendo una torre y una ciudad. Y lo primero que dice es que, efectivamente, este pueblo tienen una única lengua y muchas palabras unidas, y nada de lo que se propongan van a dejar de conseguirlo, porque tienen una herramienta poderosísima, una única lengua y muchas palabras unidas. Y en el versículo siguiente se nos pone de manifiesto que sobre este pueblo actúa una voluntad espiritual más poderosa que la voluntad material del pobre pueblo, de este pueblo que viene del este. Porque en ese otro versículo, el número 7, empieza la confusión de las lenguas. Se produce el segundo descenso de Yahvé. El primer descenso ocurre en el versículo 5, el segundo descenso ocurre en el versículo 7, donde se les confunden las lenguas, de tal manera que nadie se entiende con su prójimo, y en el siguiente versículo, el 8, se les dispersa por toda la tierra. Se les dispersa por toda la tierra. Es decir, les acontece lo que ellos querían evitar. ¿Qué querían evitar? Dispersarse por toda la tierra.
Pero es que su voluntad espiritual era precisamente dispersarse por toda la tierra. ¿Por qué? ¿Qué objeto del mundo natural tiene como voluntad y como razón de ser la de dispersarse por toda la tierra? Pregunto. Imaginaos, ¿qué objeto de la vida diaria, sobre todo en una cultura agraria, como era la cultura de la época en que se escribió la Torá? No. La semilla. Imaginaos un labrador que tiene pues, un canasto lleno de semillas y un buen día decide, bueno, voy a sembrar mi campo. ¿De qué me valen las semillas todas juntitas? De nada, se van a pudrir ahí. ¿Cuál es el dharma de la semilla? Utilizo esa palabra en el sentido que tiene en la filosofía oriental. ¿El dharma qué es? La razón, el deber espiritual de algo, la misión inherente a algo. Bueno, pues el dharma de las semillas es ser dispersadas por todo el territorio, por todo el terreno. De nada sirven las semillas juntitas, en una ciudad terrestre que está vampirizando al cielo. No, que esa es la voluntad material del pueblo judío. La voluntad espiritual del pueblo judío es dispersarse como semillas por toda la tierra. Es un pueblo simiente. Dispersarse como semillas por toda la tierra. Esa es la voluntad espiritual del pueblo judío. Y ahí estamos. El proyecto sionista va, de nuevo, otra vez, radicalmente en contra de esa voluntad de dispersarse por toda la tierra, porque lo que pretende es reunir a todos los judíos del mundo en Eretz Yisrael. Y acabará sufriendo la misma suerte que le ocurrió a este pueblo. Todo proyecto que vaya en contra de la voluntad espiritual tiene la semilla de su propia destrucción. Dicho de otra manera, el sionismo tiene en sí mismo la semilla de su propia destrucción, a pesar de las apariencias. Os lo digo con absoluta solemnidad. A pesar de las apariencias de los acontecimientos históricos que estamos viviendo, ese proyecto maligno, incompatible con la voluntad espiritual del pueblo judío, tiene la semilla dentro de él de su propia autodestrucción. ¿Cuándo va a ocurrir? Yo no lo sé. Pero que va a ocurrir, no os quepa la menor duda de que va a ocurrir. Porque es ir en contra de la voluntad del cielo. Y contra la voluntad del cielo no se puede ir. No, se puede ir de manera indefinida. Puedes ir de manera parcial durante un tiempo, pero llegará el momento en que la voluntad espiritual prevalecerá inexorablemente sobre la voluntad material. Bueno, pues esta es la moraleja o la enseñanza que tiene esta historia tan aparentemente sencilla de interpretar, ¿no? Fijaos que la clave no está en la torre. Todo el mundo cuando oye hablar de la Torre de Babel y de lo que pasó, porque este pueblo se le confunde en la lengua, la interpretación incluso teológica, tanto de la teología cristiana como de la teología del judaísmo, es que bueno, era un gesto de soberbia, ¿no? Es decir, una torre que llega hasta el cielo. ¿Quiénes sois vosotros, pobres mortales, pecadores e imperfectos, de pretender ir hasta el cielo? No. Todos tenemos la obligación moral de construir una torre que llegue hasta el cielo. Pero claro, a esa obligación se le une la obligación de construir una ciudad en el cielo, no en la tierra. Construimos una torre que nos lleve al cielo para residir allí, como nivel de conciencia, ojo. Subir por esa torre, ¿qué significa? Elevar, expansionar progresivamente mi nivel de conciencia hasta identificarlo con aquel que reside en el cielo. ¿Quién reside en el cielo? El alma. Si yo vampirizo al alma, me estoy vampirizando a mí mismo. Y llega un momento en que provoco la mayor desgracia que le puede pasar a cualquier ser humano, que es perder contacto con su fuente espiritual. Y acaba siendo un mago negro. No sé si os ha quedado clara. Un mago negro. Bueno, como son las 9, quiero dejar media hora para vuestras preguntas y comentarios. Lo voy a dejar aquí. Hay muchas cosas que se podían decir, pero esto daría de sí para unas cuantas charlas más. Pero creo que lo que os he contado es suficiente para que ya vayáis como
resituando en su contexto más amplio toda la historia de la Torre de Babel. Bueno, los que tengáis preguntas por hacer, os va a dar Fran el micro para que se oiga en la grabación. No sé, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí. Aquí, no sé si por ahí también querías. Bueno, la primera, tú. ¿Por qué? A ver, habla, a ver. ¿Por qué? Sí. ¿O para qué la mayor parte de las almas quieren que queden confinadas? Bueno, esa es la estrategia de supervivencia de la magia negra, del mago negro, porque son fuente para alimentarse, ¿no? Es decir, los seres humanos que vivimos o que viven confinados en el mundo material y no han encontrado todavía el camino de salida, no controlan sus energías mentales, no controlan sus energías emocionales. Y esa falta de control, de autocontrol sobre tu propia estructura energética, te hace ser pasto, alimento en potencia de quienes han perdido la capacidad de alimentarse con su propia fuente espiritual porque han roto, o la fuente espiritual ha roto el contacto. Entonces, solamente, claro, son entes parasitarios que solamente se alimentan parasitando en la energía no controlada de otros seres humanos. Por eso es tan importante controlar nuestras fuerzas mentales, emocionales, controlar en el sentido más benigno del término, no significa oprimir o no. Ejercer un benéfico control sobre mis fuerzas intelectuales y mis fuerzas emocionales. Nada, a ver, más preguntas. Miguel Ángel, sí. Sí, me he quedado en el sexto. Bueno, o me he quedado en el séptimo, yo creo. Bueno, efectivamente. Voy a hacer un rapidísimo resumen de los 9 versículos. Primero, la tierra era de una sola lengua y de muchas palabras. Segundo versículo, un pueblo nómada se asienta en una tierra, en la tierra de Shinar. Tercer versículo, empiezan a construir ladrillos y cocerlos al fuego. Cuarto versículo, se nos revela para qué construyen ladrillos. Pues para construir una ciudad y una torre que llegue al cielo. ¿Con qué objetivo? Para hacerse un nombre. ¿Con qué objetivo? Para que no nos dispersemos por toda la tierra. Es el versículo que te da más información. Quinto, ahí empieza a aparecer la divinidad, Yahvé, que desciende para ver qué están haciendo los hijos de los hombres, Beneja Adam, así se les denomina. ¿Qué están haciendo? Pues construir una ciudad y una torre. Bueno, versículo quinto. Versículo sexto. Constata, Yahvé, que efectivamente este pueblo tiene una sola lengua y muchas palabras unificadas, y tienen un poder extraordinario, de tal manera que cualquier cosa que se propongan la van a conseguir, a menos que sobre ellos actúe una fuerza, una voluntad superior a la de ellos, que es la voluntad de Yahvé. Pues Yahvé no hay que entender la lectura groseramente materialista que se desprende de los textos de la Biblia. No. Yahvé es un nombre, las 4 letras Yod-He-Vav-He, es un nombre para designar la fuente espiritual que está en el interior y que somos nosotros, en 2 dimensiones, la dimensión alma y la dimensión fuente del alma, espíritu, ¿no? Eso es lo que representan esas 4 letras. Ese es lo que dice el sexto versículo. El séptimo versículo es el segundo descenso de Yahvé, donde, como consecuencia de ese descenso, empiezan a confundir las lenguas. Se produce la confusión de las lenguas, versículo 7. Y el 8 es la consecuencia de la confusión de las lenguas, que es la dispersión. Ese pueblo se dispersa al pene kol haaretz, es la frase que se utiliza. Al pene, por encima de la superficie, al pene kol toda haaretz, al pene kol haaretz, por encima de toda la tierra. Y el noveno y último, pues es simplemente una especie de resumen que dice, por eso se le llama Babel, porque allí se produjo la confusión de lenguas. Babel, de una raíz hebrea que es Balal, Bet, Lamez, Lamez, que significa precisamente eso, confundir. Ahí están los 9 versículos de la Torre de Babel. Los tienes todos ya, ¿no? Bueno, más preguntas. Tenemos tiempo, 20 minutos. Seguro que algún... Sí, muchas gracias. Muchas gracias por recordármelo. A ver, en el Tetragrámaton están condensados 2 procesos de unificación. Uno, la Vav
se tiene que unir con la yod, y otro proceso, esta G, se tiene que unir con esta otra G gracias a la Vav. ¿No? Así de sencillo es. ¿Qué significa cada cosa? Fijaos, la letra Vav es una letra yod que desciende hasta el suelo, ¿no? La letra yod es la única letra de las 22 del alefato hebreo que no toca la tierra. Por eso representa la fuente espiritual de todo ser humano, ya sea el alma o la fuente de la que el alma procede, la letra yod. ¿Y qué es la letra Vav? Una letra yod que ha descendido al suelo. O sea, siguiendo la terminología que hemos utilizado, la letra yod es el alma influyente y la letra Vav es el alma encarnada, la neshama y la nefesh. Y luego tengo entre la letra Vav tengo una G y otra G. La primera G, la que está en contacto con la yod, ¿qué es? La mente abstracta, María, ¿eh? En esa historia de Marta, María y Jesús, ¿no? Es la mente abstracta, la sensibilidad a los conceptos, a las ideas. Y esta otra letra G que está en contacto con el mundo, ¿no? Porque esta letra G está aquí dentro, ¿no? Está en contacto con la yod. Y la letra G está en contacto con la Vav y con lo que hay más allá, el mundo. Es la mente concreta, analítica, la que es sensible a las diferencias. ¿Qué tiene que hacer la letra Vav? Unirlas a ambas. ¿Quién es la letra Vav? El alma encarnada. ¿Qué hizo este pueblo que construyó la torre y la ciudad? Unificar las dos letras G. Eso lo había hecho. O sea, había recorrido o estaba en proceso de recorrer correctamente la columna de la izquierda, la vía científica, la unificación de las dos mentes. Pero comparativamente no había logrado unir la Vav con la yod, es decir, no tenía el registro consciente de su propia fuente espiritual. ¿Ah? Porque si lo hubiera tenido, ese contacto consciente con su propia fuente espiritual, no hubiera construido una ciudad en la tierra. Habría construido una ciudad en el cielo, poquito a poco, poquito a poco. ¿Mm? Y una cosa que se me olvidó decir antes. La consecuencia del descenso de Yahvé para ver lo que estaban haciendo estos Bene Adam, los hijos de los hombres, es que dejan de construir la ciudad. Esto se me ha quedado en el tintero y ahora lo digo porque es muy importante. Es decir, no se dice nada de que la torre se destruye o que dejen de construir la torre. No. Repito, la torre hay que construirla, sí o sí. Lo que dejan de hacer es construir la ciudad y eso se dice en el texto. Se dispersan por toda la tierra y claro, al estar todos ya dispersos no pueden construir la ciudad en la tierra, porque para construir una ciudad en la tierra tienen que estar todos juntitos. ¿Ah? Si se dispersan, esta ciudad ya no puede seguir su proceso de construcción. ¿Veis? La enseñanza que contiene esta historia, ¿no? Hay que construir una torre, hay que expandir la conciencia hasta llegar al cielo. Y al mismo tiempo hay que ir construyendo poquito a poco una ciudad en el cielo. Es decir, hay que instalar nuestra residencia progresivamente con aquel que vive en el cielo, que es el alma. Es decir, tenemos que expandir nuestra conciencia de manera que, primero, podamos registrar la presencia influyente del alma. ¿Eh? Y una vez registrada esa presencia influyente, ¿qué es lo que persigue esta vía? La vía del profeta, la vía mística, el registro de la fuente espiritual interna. Tengo que ampliarla progresivamente hasta identificarme con ella. Y en ese momento se abre el sendero central, el sendero del justo, del tzadik. ¿Quién es un tzadik en hebreo, esa palabra? Alguien que conoce su camino y lo sigue. Así de sencillo. Si yo no sé cuál es mi camino, bueno, pues voy andando por ahí, ¿no? Vagando de manera errática, no tengo un objetivo. Pero ¿quién es un peregrino? Un peregrino es aquel que sabe a dónde va. Es lo distinto de un extranjero, que en hebreo se dicen igual, se dice con la palabra ger. Ger se puede traducir tanto como extranjero como peregrino. Pero no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Un extranjero es alguien que vive en un país que no es el suyo, pero no necesariamente sabe cuál es su país de origen. Vaga, está ahí en una especie de exilio, ¿no? De galut. Galut en hebreo es exilio. Pero no sabe de dónde viene, por lo tanto no sabe qué camino tomar para volver a la fuente.
Contrariamente, un peregrino, que también es ger, la misma palabra sirve para las dos cosas. Volvemos al carácter de la lengua hebrea, que siempre está o juega con los equilibrios. Un peregrino es aquel que sabe que es extranjero, que no pertenece a la tierra que pisa, pero también sabe cuál es su tierra de origen. El hijo pródigo, cuando estaba perdido en el mundo más lejano, era un extranjero en ese mundo, pero no era un peregrino todavía. ¿Por qué? Porque no sabía, se le había olvidado de dónde venía, se le había olvidado que venía de la casa del Padre. Hasta que toma fondo, cuando está dando de comer a los cerdos, entonces se acuerda de que en la casa del Padre a nadie le falta el pan. Y entonces hace una cosa muy importante, y es que se pone en pie y hace un giro de 180 grados. ¿Por qué se pone en pie? Porque antes estaba como arrastrándose. No físicamente, pero mentalmente, psíquicamente. Era como un gusano, como un reptil, se movía a ras de tierra. No tenía la perspectiva de la verticalidad. Ponerse en pie es ganar la perspectiva de la verticalidad que me permite subir por esa torre. Una torre es una cosa vertical, ¿verdad? Una estructura vertical. Y una ciudad es una estructura horizontal. Y las dos son necesarias. Pero claro, no es lo mismo la ciudad en la tierra, una horizontalidad puramente material, que la ciudad del cielo, que es una horizontalidad localizada en un plano de conciencia mucho más elevado. Entonces, ¿quién es el peregrino? El que construye la torre sabiendo que en la cumbre de la torre que toca el cielo está aquel que le espera y aquel que ejerce influencia ascendente sobre él. Por lo tanto, va tomando residencia, simbólicamente va tomando residencia progresivamente en esa ciudad celestial, que se va construyendo también. La construcción de la ciudad celestial es otra manera de decir la apertura del lirio, la apertura progresiva del lirio, del cuerpo causal. Primero los 3 pétalos más externos, luego los otros 3 pétalos que están en la parte central, llamados pétalos de amor, y luego los pétalos más centrales. Cada una de esas 3 hileras de pétalos tiene su función propia. La hilera más externa tiene como función dar lugar a una personalidad terrenal completa. Es decir, una personalidad capaz de pensar, sentir y actuar de manera congruente. Esa es la función asignada a los pétalos llamados del conocimiento. La siguiente hilera de pétalos se le llama pétalos de amor, porque amor es la cualidad inherente al alma. ¿Cuál es la misión? Reorientar a la personalidad mundana hacia su fuente espiritual. Dar lugar a la crisis de reorientación. La crisis de reorientación. Esa personalidad llega un momento en que se hastía de vivir en el mundo sin encontrar una razón por la que vivir en el mundo, en el laberinto, hasta que descubre la salida del laberinto. ¿Por qué? Porque es receptiva, empieza a ser receptiva a la influencia que sobre ella ejerce el alma influyente, cuya cualidad es amor, que le obliga, no en contra de su voluntad, sino en sintonía con su verdadera voluntad espiritual, le fuerza a ponerse en pie, a dar media vuelta y emprender el sendero de retorno. Esa es la función de la llamada hilera de los pétalos de amor, la segunda que se abre. Este proceso de apertura gradual de los pétalos equivale a la construcción de la ciudad en el cielo, o sea, al desarrollo de las potencialidades implícitas en el capullo de flor, que era la forma inicial que tenía esa flor. Antes de que se abriera, tenía la flor de un capullo que se va abriendo progresivamente, se va abriendo. Eso es la construcción de la ciudad celestial, hasta que llega un momento en que se abre del todo, que es cuando ya este hijo pródigo se identifica no todavía con su padre, sino con su alma. Es como si el hijo pródigo hiciera un alto en el camino hasta que llega al tercer nivel del plano mental abstracto, porque sabe que si pasa del tercero al cuarto se va a olvidar. Hay una brecha de conciencia entre el tercero y el cuarto niveles del plano mental, de conciencia, no de sustancialidad. Porque a partir del cuarto es cuando empieza el mundo inferior, ¿no? Se pierde la memoria de la fuente. Pero el hijo pródigo tiene que conservar 3 cosas. Primero, saber de dónde vengo, la memoria de la fuente de la que provengo. Segundo, conocer el camino de ida y de vuelta. Tercero, saber por qué he salido de la casa del Padre.
¿He salido para qué? ¿Para tomarme unas vacaciones aquí? No, para cumplir una tarea. Soy el ungido, soy el Cristo, soy el Mesías, aquel al que se le ha encargado una tarea. Eso es el Cristo. ¿Cuál es la tarea? Entrar en los mundos inferiores. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mediante sucesivas personalidades, todas distintas entre ellas, hasta que una de ellas vive esa experiencia que narra el evangelista Lucas en su parábola del hijo pródigo. Se despierta a la realidad de que en la casa del Padre a nadie le falta el pan y emprende el camino de retorno. Primero, la identificación con el alma. Fijaos la frase que construimos antes. Yes derech, hay camino, el hakol haor, hacia toda la luz. O sea, hay un camino que me conduce al alma. Y luego dice, vehol hajai, y toda la vida. O sea, ese camino se prolonga hasta identificarme con la fuente última, con el Padre, que me está esperando. El alma está esperando siempre a todas sus personalidades. Y cada vez que una personalidad muere, la recibe en su casa. Pero sabe que todavía su misión no ha acabado, ¿no? La tarea que le ha sido encomendada todavía no ha acabado. Porque todavía no ha generado una personalidad que resucite dentro de los mundos inferiores, que se identifique con ella. Cuando ocurre eso, entonces es cuando el alma se le activa la voluntad de retorno. Mejor dicho, al alma se le activa la voluntad de retorno cuando en su historia se ha activado también la voluntad de retornar a su fuente. Hay dos voluntades de retorno que se activan simultáneamente. Primero, la voluntad de retorno de la historia para retornar ¿a dónde? A la fuente de la que proviene esa historia, que es el alma. Y en perfecta sincronía con esa activación de la voluntad de retorno de la historia hacia su fuente, se activa la voluntad de retorno de la fuente, o sea, del alma, hacia su propia fuente, hacia el Padre. Todo esto ocurre en un sistema espacio-tiempo que no tiene nada que ver con las limitaciones espacio-tiempo de este mundo físico, ¿no? Donde hay tantísimas limitaciones. Bueno, pues eso venía a cuento de la historia esta, de alguna pregunta que... Bueno, que está aquí condensado, ¿no? Las 4 letras contemplan esos dos procesos. La Vav tiene que unir esta G con esta G. O sea, la mente concreta tiene que ser unida con la mente abstracta. Pero al mismo tiempo la Vav tiene que unirse con la Yod a través de la mente unificada. Porque entre la Vav y la Yod está esta G. Pero esta G se activa como lugar de tránsito solamente cuando se ha unido con esta otra. Fijaos, los dos procesos son simultáneos, los dos se necesitan. La Vav tiene que hacer todo el trabajo. ¿La Vav qué es? Todos nosotros somos esta Vav. Que tenemos que unificar las dos mentes y al mismo tiempo y simultáneamente tenemos que registrar nuestra fuente espiritual, la Yod. Todo eso está condensado en las 4 letras. Y todo eso está también descrito de otra manera en ese esquema geométrico del árbol de la vida. Fijaos, yo puedo escribir las 4 letras y con esto ya voy a acabar otra vez. Por si tenéis alguna otra pregunta, en los 10 minutos que nos quedan, yo puedo escribir las 4 letras de esta manera. Yod, He, Vav, He. Parece, ¿no? Recuerda a la forma humana, ¿verdad? La cabeza es la Yod, el tórax, digamos, es esta primera letra G, y los miembros superiores, ¿no? Los brazos, la columna. Pero fijaos, la columna, o sea, la letra Vav descansa sobre esta G. ¿Qué es la Vav? La personalidad encarnada, que tiene a su disposición la mente analítica para conocer el mundo donde vive, para conocer el laberinto, hasta que siente la necesidad de salir del laberinto. Entonces, ¿qué hace? Mira hacia arriba. ¿Y qué descubre? La mente abstracta. Y a medida que se va unificando con la mente abstracta, se abre un camino que le puede conectar con la Yod. Si la mente abstracta no está unida con la mente concreta, ese camino no es practicable. Por eso, este pueblo tenía ya hecho uno de los dos procesos de unificación entre las dos mentes. Por eso se dice al principio, la tierra era de una única lengua y muchas palabras unidas. Pero le faltaba otra cosa, le faltaba unificarse con su fuente espiritual.
Bueno, hay tiempo para una pregunta más. Seguro que tenéis por ahí preguntas bullendos. Y luego cuando se acabe el tiempo seguro que se os ocurre. Bueno, ya se os han ocurrido, pero si alguien... A ver, aquí hay una pregunta última o penúltima. El árbol de la vida, que está en posición vertical. Ajá. Sí. Antes has mencionado que la parte de abajo sería el este. Sí. ¿Y no sería sur, norte? ¿Por qué lo de abajo es el este y lo de arriba es el oeste? Porque el árbol de la vida está orientado como estaban orientados todos los templos egipcios, porque la Cábala proviene de los misterios egipcios, con aportaciones posteriores, sobre todo cuando los judíos estuvieron en Babilonia, recibieron la aportación de los misterios caldeo-babilónicos y de los misterios persas, de la religión de Zoroastro, porque al final el cautiverio acaba cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, ¿no? Y les libera a los judíos y les permite volver a Jerusalén. Bueno, pues en todos los templos egipcios y en el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, y en todos los templos del mundo, en realidad, se entra por el este, porque esto es como un recorrido iniciático. Entramos por el este, como el sol sale por el este, y acabamos en el punto final, en el Santa Santorum del templo, en el Mikdash, en el Kodesh HaKodeshim, el Santo de los Santos, en el oeste, donde simbólicamente el sol muere, se oculta por el horizonte, pero es una muerte mística. ¿Pero por qué se pone en vertical en vez de en horizontal? Pues por lo que te estoy diciendo, para dar a entender la situación de equilibrio inestable en el que se encuentra todo este diagrama y la necesidad de equilibrarlo. Ese diagrama te está pidiendo a gritos, por favor, manténme en equilibrio. No permitas que me vuelque ni a la derecha ni a la izquierda. Manténme en equilibrio. ¿Cómo? Recorriendo simultáneamente la vía mística, el registro con la fuente espiritual, y la vía científica, la unificación de las dos mentes. Porque entonces se activa inmediatamente la vía central, la vía del justo, que concluyen todas en la corona, Keter. Keter es el monte de los olivos, simbólicamente. El monte de la ascensión. Hay que subir 3 montañas. Esto lo he dicho muchas veces, pero siempre es bueno repetir las cosas que son importantes. En toda vida humana hay que subir primero al monte de la transfiguración, que está aquí en Tiferet. Luego hay que subir al monte Calvario, que está aquí en Da'at, la sefira oculta, donde nos liberamos, Da'at. Y después hay que subir al monte de los olivos, a partir del cual hay que ascender. Pero fijaos, después de subir al monte de los olivos ya no tengo tierra firme debajo de los pies para ascender, ¿no? Mientras he subido a los otros 2 montes, al monte de la transfiguración, el monte Tabor, o al monte Calvario, el monte Gólgota, tenía suelo firme bajo mis pies. Pero cuando llego al monte más alto, el monte de los olivos, simbólicamente, Keter, la corona, si quiero seguir ascendiendo tengo que levitar. Y para levitar se necesita una fuerza espiritual tremendamente poderosa. ¿Cómo adquirió el Cristo esa fuerza espiritual que le permitió ascender y entrar en la casa del Padre para identificarse con Él? Superando las 3 tentaciones del desierto. Que es lo primero que hace el Cristo cuando toma posesión de los vehículos de Jesús, es llevarle al desierto y pasar esas 3 tentaciones, sobre las cuales no me voy a extender porque ya se ha cumplido el tiempo. A menos que tengáis una última pregunta rapidísima. Si no es el caso, pues nada, os agradezco la atención y hasta la próxima.